Muy bien, ahora vamos a empezar hablando un poco de enfermedad diverticular, que es la estrella de lo que es coloprocto, porque es súper tomado y sobre todo en forma de caso clínico, ¿sí? Yo después les voy a ir diciendo qué suelen tomar más en forma de caso clínico y qué suelen tomar más desde la teoría. Entonces, ¿qué son los divertículos? ¿Sí? Comencemos con las definiciones. Los divertículos son protrusiones o herniaciones en forma de saco que se originan en la pared colónica, ¿sí? Aumentan con la edad, del 20 al 50% se dan en mayores de 50 años y se dan por igual en los hombres y en las mujeres, ¿sí? Lo importante es que se dan en pacientes, digamos, de mediana edad o más. Es raro de verlos en pacientes jóvenes y que van aumentando conforme la edad del paciente. Lo podemos clasificar en dos tipos, verdaderos o falsos según si están compuestos por todas las paredes del intestino, esos son verdaderos y en general son de origen congénito, o si son falsos, ¿sí? Es decir, que están compuestos únicamente por mucosa y submucosa, o sea que no tienen capa muscular, que son los que vemos ahí en la imagen. Ven que esa parte negrita que representa la capa muscular del intestino no se encuentra presente en el saco que se hernia. Entonces en ese caso tenemos divertículos falsos que son los más frecuentes de ver. Bien, y eso probablemente sean adquiridos. Entonces, según cómo va evolucionando la formación del divertículo, pueden ser al principio intramurales, o sea que están contenidos dentro de la pared, todavía no protruyen, se los llama hipertónicos o estadio prediverticular, y a medida que pasa el tiempo, terminan protruyendo y se transforman en divertículos hipotónicos o extramurales, o sea que sobrepasan la línea de la pared colónica. Bien, importante, ¿cuál es la localización más frecuente de los divertículos? Siempre, siempre, siempre colon descendente y sigmoides, si les preguntan. 75% los vemos en esa región que es la región que está coloreada en rojo, ¿sí? Pero particularmente el sigmoides. Esa es la zona donde más frecuentemente vamos a encontrar estos divertículos, que como dijimos, más frecuentemente son divertículos falsos, adquiridos. ¿Cuál es el origen de estos divertículos? ¿Por qué se generan estos divertículos? Bueno, el origen es un trastorno en la motilidad intestinal. ¿Sí? Hay cierta predisposición en ciertos individuos de un trastorno en la motilidad intestinal donde se produce un asincronismo en las ondas peristálticas. O sea, si normalmente un segmento del intestino se contrae y el otro se relaja, se contrae y el otro se relaja y así sucesivamente para favorecer el pasaje del contenido intestinal, en estos pacientes que desarrollan divertículos se produce un asincronismo, o sea que las ondas peristálticas, la contracción y la relajación se genera de forma desordenada y eso genera aumentos en la presión endoluminal. Y esos aumentos en la presión van a favorecer la herniación de estos sacos y la aparición de estos divertículos. Otros, como dijimos, dieta pobre en fibras, que también lo habíamos visto para apendicitis aguda y lo vamos a ver para cáncer de colon, y obviamente situaciones de estrés emocional que puedan desencadenar también la patología. A grandes rasgos, vamos a clasificar a la patología diverticular en enfermedad diverticular complicada y enfermedad diverticular no complicada. Bien, entonces, lo que es patología diverticular no complicada, que es con lo que vamos a arrancar, englobamos dentro de este término a la diverticulosis, ¿sí? Importante que la diferenciemos de la diverticulitis, que es otra cosa, y que ya estamos hablando de diverticulitis de enfermedad complicada. Entonces, la diverticulosis es simplemente presentar divertículos en el colon. Podemos saber que tenemos divertículos o podemos no saberlo. ¿Por qué? Porque muchas veces son asintomáticos, ¿sí? Pueden no presentar síntomas o puede tener síntomas inespecíficos y uno los confunde con un colon irritable. Por ejemplo, distensión abdominal, episodios de diarrea, alteraciones del ritmo evacuatorio, muchos síntomas que uno muchas veces piensa que puede ser un colon irritable. Entonces, en esos casos hablamos de diverticulosis, ¿sí? Son pacientes que consultan por ahí al gastroenterólogo y se les puede pedir un colon por enema, una colonoscopía si son síntomas muy persistentes. Y en esos casos los podemos atribuir a los divertículos en caso que le hagamos una colonoscopía y los encontremos. ¿Cuál va a ser el tratamiento en los casos de diverticulosis? O sea, enfermedad no complicada. Tratamiento sintomático. Tratar de cambiar los hábitos higiénico-dietéticos. Como por ejemplo, aumentar el contenido en fibra en la dieta, agregar suplementos con agentes formadores de masa, productos ricos en celulosa, podemos agregar algún antiespasmódico o algún analgésico para disminuir esas molestias abdominales y particularmente un antiespasmódico que es bien selectivo y actúa bien a nivel de la musculatura lisa del colon, que es el llamado, el famoso miopropan. El miopropan en realidad es el nombre comercial, ¿sí? El nombre de la droga es la trimebutina. Entonces, estos pacientes con un tratamiento médico pueden, digamos, andar bien. Ahora, ¿qué pasa en los casos donde tenemos a los pacientes con una complicación de la enfermedad diverticular? Primero vamos a establecer cuáles son esas complicaciones. Bueno, una de ellas es la hemorragia, ¿sí? La diverticulitis es una causa importante de hemorragia digestiva baja. Entonces, un tercio de ellas son graves y en general las que son graves las asociamos a divertículos de colon derecho, que como dijimos no eran muy frecuentes porque los vemos más en el colon izquierdo, pero cuando tenemos de colon derecho puede que sangren con más facilidad. De todas formas, en los casos de hemorragia, por divertículos el 70% se detiene de forma espontánea. Otra de las complicaciones, además de que sangren, es de que se inflamen y se infecten, ¿sí? Y que generen la famosa diverticulitis aguda, que ahora vamos a ver. Y obviamente, digamos, a largo plazo y con procesos inflamatorios a repetición, ¿qué otras complicaciones crónicas podemos tener? La formación de una fístula, obstrucción crónica, la formación de un absceso, ¿sí? Y eventualmente un cáncer de colon, ¿sí? Un paciente con episodios de diverticulitis aguda por 10 años o más tiene muchísimo más riesgo de que esa zona se transforme en un cáncer que un paciente que nunca tuvo un proceso inflamatorio a ese nivel. Así que tenemos complicaciones agudas y crónicas, pero de las agudas las que nos importan son la hemorragia y la inflamación, que es la diverticulitis aguda, por supuesto con la perforación a la cavidad libre. Esas son las tres agudas. Diverticulitis aguda, que siempre ponen un caso clínico de un paciente con diverticulitis aguda.
¿Cómo empieza el proceso? Se microperfora un divertículo. Microperforación. ¿Sí? Cuando hablo de micro es porque es algo muy pequeño. Cuando hablo de perforación en cavidad libre es que ya hay volcado de materia fecal a la cavidad peritoneal. Entonces, se microperfora un divertículo y comienza todo el proceso inflamatorio infeccioso. Todos los tejidos adyacentes van a intentar cubrir esa microperforación, entonces empiezan a pegotear todos los tejidos abdominales. ¿Y esto qué nos va a dar? ¿Cómo va a llegar el paciente a la guardia? Bueno, va a llegar con un dolor abdominal en la fosa ilíaca izquierda. Ni bien en el choice ustedes lean que el paciente tiene dolor en la fosa ilíaca izquierda, piensen siempre en una diverticulitis, porque no hay muchos más patologías que generen dolor en esta localización abdominal. ¿Sí? Fosa ilíaca izquierda, pensar en diverticulitis. Entonces, a estos pacientes es muy importante preguntarles si tuvieron fiebre. ¿Sí? Si tuvieron fiebre, y cuando los palpo, cuando los examino, determinar si tienen o no masa palpable. Porque muchas veces son pacientes que por ahí estuvieron 3-4 días con estos procesos, no consultaron o consumieron, se automedicaron con analgésicos y entonces bloquearon el cuadro. ¿Sí? El cuadro quedó bloqueado y se empieza a formar el plastrón. Muy semejante a lo que hablamos en apendicitis, pasa lo mismo del lado izquierdo con los divertículos. Se puede formar un plastrón, se puede formar el absceso y por ende tener en esos casos una masa palpable. Laboratorio, por supuesto que voy a ir a buscar la leucocitosis, ¿sí? Entonces, el dolor en la fosa ilíaca izquierda, la fiebre, la leucocitosis. Siempre pensar en diverticulitis aguda. Para el diagnóstico, ¿cuál va a ser el goal estándar? ¿Sí? Lo más en el diagnóstico de diverticulitis, siempre tomografía abdominal, con doble contraste, ¿sí? Tomografía abdominal con doble contraste. El resto, vieron que dice eco abdominal, la verdad que para la diverticulitis no sirve. Colon por enema está contraindicado, de hecho, hacerlo en agudo. En agudo nunca, ni colon por enema, ni BCC. La BCC es la videocolonoscopía. Ninguna de las dos las hacemos en agudo nunca, contraindicación, ¿sí? Porque lo podemos perforar. Está muy friable y muy inflamado el intestino y es muy riesgoso. Entonces, lo único que pedimos, si les preguntan en el choice, tomografía. Y con la tomografía tenemos esa famosa clasificación de Hinchey que está bastante discutida porque hay un montón de variaciones, modificaciones. Yo les voy a decir más o menos cómo tienen que pensarlo para poder responder el choice, ¿sí? Después lean bien la clasificación. Pero a grandes rasgos piénsenlo de esta forma. Nosotros tenemos un paciente con el dolor en la fosa ilíaca izquierda. Yo lo que les voy a preguntar es si tuvo fiebre y si tuvo... y le voy a sacar al laboratorio para ver si tiene glóbulos blancos elevados, ¿sí? Y con esos 3 parámetros yo más o menos me voy guiando para ver si el paciente lo tengo que internar o lo puedo dar el alta, siempre teniendo la tomografía, ¿ok? Entonces, paciente con dolor y con tomografía, ¿qué me dice? Engrosamiento de las paredes del colon sigmoides con rarefacción de la grasa adyacente, esa rarefacción es como una grasa inflamada, que no tuvo fiebre y que no tiene leucocitosis, le puedo dar el tratamiento ambulatorio, o sea, lo mando a la casa con el tratamiento y le digo que me venga a controlar al consultorio en 24 o 48 horas. Ahora, si ese paciente, el mismo, con el mismo dolor, con el mismo informe tomográfico, me dice que tuvo 38, 39 y yo le veo en el laboratorio 15.000 blancos, le voy a impartir el mismo tratamiento pero internado y se lo paso por vía endovenosa, ¿sí? Ahora, si en la tomografía me aparece un absceso, la indicación es drenaje percutáneo del absceso, o sea, cirugía. Y si directamente tengo volcado en la cavidad de materia fecal, el líquido libre en cavidad, ahí sí hacemos la operación de Harman, ¿sí? Entonces, tenemos esos 4 panoramas, o tratamiento ambulatorio, o tratamiento internado, siempre estoy hablando de tratamiento médico, o dentro de lo que es tratamiento quirúrgico, drenaje percutáneo del absceso, si es que tiene un absceso, o Harman, si es un paciente con una, como dice ahí, un Hinchey 3-4, con una peritonitis generalizada purulenta, o una peritonitis fecal. En esos casos, Harman y obviamente lavado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento médico específicamente? Lo dejo sin comer ni tomar nada, reposo digestivo, plan de hidratación parenteral, esto en los casos en que los interno, plan de hidratación parenteral, analgesia y siempre antibióticos, ciprometro, ¿sí? Ese es el plan, el esquema antibiótico, ciprometro. Si lo mandé a la casa, le puedo dar dieta líquida, en vez del reposo digestivo, dieta líquida, que se hidrate obviamente, analgesia, y le puedo dar ciprometro o le puedo dar amoxicilina, ácido clavulánico. Esa también es una opción para los ambulatorios. Si lo interno, esto que acabamos de ver. Y después ya adentrándonos en lo que son las indicaciones quirúrgicas, cuando vamos a operar a estos pacientes, que ya más o menos lo que venimos charlando, tenemos indicaciones urgentes e indicaciones electivas. O sea, el paciente que tengo que operar de guardia o el paciente que me llega a mi consultorio de coloproctología y que yo tengo que decidir programarle una cirugía para más adelante. Entonces, indicaciones urgentes de cirugía ya, paciente que me llega a la guardia, que tenga una peritonitis, como dijimos, una obstrucción completa, una hemorragia grave o un absceso muy importante. Entonces, todo lo que es peritonitis, ¿qué voy a hacer? Cirugía. Ahora, ¿en cuántos tiempos la cirugía? Bien, ¿de qué va a depender esto? Del riesgo quirúrgico que tenga el paciente. Si es un paciente muy añoso, es un paciente con muchas comorbilidades, que yo sé que no me va a sobrevivir a una cirugía de 2 o 3 horas de un Harman, lo que hago simplemente es hacerle una colostomía en un primer tiempo, ¿sí? Le hago una colostomía en un primer tiempo, después le hago el Harman y en el último tiempo, si es que sobrevive, porque a veces son pacientes muy añosos y se mueren antes, el restablecimiento del tránsito intestinal. Siempre desde el Harman hasta que restablezco el tránsito intestinal tienen que pasar por lo menos 6 a 8 meses para que se puedan desinflamar todos los tejidos. Ahora, si es un paciente con un riesgo quirúrgico adecuado, le hago una cirugía en 2 tiempos. Es decir, le hago el Harman, que esto en general lo que hacemos siempre. Le hago la cirugía de Harman, es decir, resecar el segmento afectado, colostomía proximal y cierre en fondo de saco ciego
y lo dejo en la pelvis, y en un segundo tiempo, de 6 a 8 meses después, un año a veces, podemos esperar también, le reconstruimos el tránsito intestinal. Nos vamos a buscar al fondo de la pelvis, ¿sí? El ciego o el colon que haya quedado, y ¿qué hacemos? Perdón, el ciego no, el colon, ¿y qué hacemos? Lo unimos al colon proximal, ¿sí? Esta unión antes se hacía de forma manual, con punto de sutura, también se podría hacer de forma mecánica. Hoy por hoy está muy en boga la sutura mecánica, mucho más fácil y es segura, así que el restablecimiento del tránsito intestinal se puede hacer de esa forma y ya está, le sacamos la colostomía al paciente y toda la morbilidad que implica tener una bolsa de colostomía en la pared abdominal. Entonces, eso es en general lo que hacemos por guardia, ¿sí? La cirugía en 2 tiempos. Bien, si es un absceso, como dijimos, drenaje percutáneo. Y de forma electiva, por ejemplo, un paciente que tuvo varios episodios de diverticulitis o que tiene una complicación crónica como es una fístula o una hemorragia recidivante o yo tengo sospecha de carcinoma, como dijimos, estos pacientes tienen más riesgo de cáncer de colon, entonces no puedo excluir carcinoma. En esos pacientes, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer un Hartmann, porque el Hartmann es una cirugía de urgencia. Estemos hablando de cualquier patología, el Hartmann es cirugía de urgencia, de guardia. Siempre, estemos hablando de cualquier tipo de patología, es una cirugía de guardia, de urgencia. ¿Por qué? Porque es más rápida, ¿sí? Es más rápida, yo tengo que sacar al paciente de lo agudo, ¿sí? Son pacientes que a veces no llegan en buen estado general. Entonces, tengo que tener menor tiempo quirúrgico, hago Hartmann. Si yo programo mi cirugía, recibo al paciente en mi consultorio, tranquilo, le pido riego quirúrgico, lo programo para un par de meses, en esos casos voy a hacer una resección y voy a hacer la unión en un tiempo solo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo posibilidad de prepararlo. ¿Qué significa preparar el colon? Darle el famoso Varex para limpiar el intestino y que el paciente en forma de laxante, digamos, evacúe y se limpie todo, entonces yo estoy más seguro cuando entro, no tengo materia fecal para todos lados como en una cirugía de guardia, ¿sí? O sea que es una cirugía mucho más segura, más relajada, ¿sí? El paciente está en buen estado clínico, entonces hago una cirugía en un tiempo, reseco y uno con sutura mecánica, manual, lo que tenga disponible. Acá tenemos algunas fotos, ¿sí? La colostomía, bueno, como dice ahí, de colon izquierdo, o sea, descendente o sigmoidea, puede ser también transversa según la zona de la cual estemos hablando. Ahí tenemos una foto de la operación de Hartmann, cómo queda el colon después de haberse resecado el segmento sigmoideo, ¿sí? Cómo queda el colon proximal y el cierre en fondo de saco ciego. Y en el último tiempo el establecimiento del tránsito. Bien, en cuanto a las complicaciones, como dijimos, perforación, fístula y obstrucción. Perforación, bueno, el signo clásico de la perforación, recuerden el neumoperitoneo, que lo puedo ver tanto en una placa de abdomen como en una tomografía. Y obviamente la clínica del paciente, ¿sí? La defensa muscular, la reacción peritoneal, el signo de Bloomberg, todo eso me va a hablar de la perforación. La fístula, algo muy preguntado, es cuál es la fístula más frecuente asociada a esta patología, la colovesical, ¿sí? Por una cuestión de proximidad del colon con la vejiga, se fistuliza. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pasaje de gas y de materia fecal a la orina, ¿sí? Entonces, eso se llama fecaluria o neumaturia. Neumaturia, salida de gas a través de la uretra y fecaluria, salida de orina, ¿sí? Casos clínicos con esto han puesto y les pedían que ustedes pusieran el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico si es una fístula colovesical, es muy fácil porque son signos que no lo ven en otra patología, ¿sí? Salvo en esta, así que recuerden fecaluria y neumaturia o infecciones urinarias a repetición. Y en los casos de obstrucción, ojo con el cáncer de colon, porque estos pacientes, detrás de esa obstrucción, uno puede pensar que es un proceso inflamatorio y en realidad debajo de todo eso se está desarrollando un carcinoma. Así que ojo con estos pacientes.